En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis hermanos. Hoy continuamos estudiando el libro de Mateo. Revisaremos el capítulo 9, la primera parte del verso 1 al verso 17. Para ello revisaremos tres circunstancias. 1. Jesús regresa a Capernaum y sana a un paralítico. 2. El llamado de Mateo. 3. Las objeciones de los discípulos de Juan. La primera porción dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Quiere decir esto de que Jesús una vez más demuestra su poderío sobre cualquier enfermedad. Y para los incrédulos o los religiosos de aquel entonces y en nuestros días, que sigue habiendo, no creen que Jesús es capaz de perdonar. No creen que Jesús es capaz de sanar. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, por lo tanto tiene autoridad para perdonar pecados y para sanar a cualquier persona, a pesar de la incredulidad de los creyentes. Los versos del 9 al 13 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Vemos aquí nosotros, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta porción nos dice y nos enseña que Jesús es capaz y sabe quién son aquellos que tienen un corazón dispuesto de seguirle, de servirle, y los llama. ¿Para qué? Para que le ayuden a transmitir y a publicar sus mandamientos y su palabra a los que no lo conocen. Y a pesar de el argumento de los incrédulos y de los que no creen que Jesús es capaz de hacer esto, que actualmente sigue habiendo gente tan incrédula que no cree que Jesús es capaz de perdonar pecados, porque eso es la función de Jesús al venir a la tierra, a venir a perdonar el pecado de todos aquellos que están dispuestos a dejar lo malo, a dejar el pecado a un lado y buscar una nueva vida
en Cristo Jesús y bajo el temor de Dios. Por lo tanto, Jesús tiene la autoridad para hacer eso y puede hacerlo, por lo que debemos nosotros considerar esta actitud de Jesús. Los versos del 14 al 17 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Quiere decir esto que ellos querían ver que los discípulos hicieran lo mismo que ellos hacen, pero Jesús explica en esta porción de que cuando las personas están con una persona importante que cubre sus necesidades, que ve lo que ellos necesitan y se los da, no necesitan estar sufriendo ni estar sacrificando nada, porque todo lo tienen, porque el que se los da está con ellos. Ya cuando ya no esté y se vaya, entonces sí podrán ayunar y clamar a Dios para que tenga misericordia. Por lo tanto, aprendamos de esta porción de la palabra que nos enseña tres aspectos. Uno, sobre de que es capaz de sanar a cualquier enfermo y capaz de perdonar pecados. Y Él vino a la tierra a perdonar pecados, cualquier pecado, siempre que estás dispuesto a dejar el pecado y seguir a Cristo y hacer su voluntad. Por último, vemos nosotros su gran capacidad de poder hacer lo que muchos no les gusta hacer, que es la de cumplir con los mandamientos, cumplir con la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos nosotros de darnos cuenta que no todo se debe de hacer como pensamos, sino que como Dios dice. Por eso habla de dos ejemplos, ¿sí? La tela pegada a un traje viejo echa a perderlo, igual que el vino mezclado o echado en una vasija vieja lo puede reventar por su fermentación que va a producir. Por lo tanto, quiere decir esto, de que debemos nosotros analizar nuestra conducta y nuestra vida para ver si tenemos disposición para poder obedecer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en este día, mis hermanos, con esta enseñanza.